Pero a la distancia, vía telemática, se encuentra el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, José de Gregorio. José, muy buenas noches y gracias por recibirnos desde tu casa. Hola, buenas noches, Matías. Gusto de verte. Igualmente. Pronto se incorporará también otro invitado, pero bueno, partamos por ahí. José de Gregorio es uno de los 6 economistas que forma parte de este grupo de profesionales que planteó a instancias del Colegio Médico, no es que sea una propuesta económica del Colegio Médico, un proyecto económico para los próximos 18 meses y que ha ido, no sé si calando, es parte de la pregunta, se ha ido entrando, calando y ha ido engrosándose la cantidad de personas que adhieren a esto y cómo los ha recibido el gobierno, José. Bueno, efectivamente, se ha recibido de manera positiva, el gobierno y mucha gente. Creo que lo que hicimos fue un esfuerzo de poner puntos que fueran como para lograr un acuerdo. Creo que es muy importante tener un acuerdo que dé cierta tranquilidad al país, que dé cierta tranquilidad también al proceso de hacer la política. Y por eso nosotros dijimos, miremos a 18 meses una cantidad encima de lo que está presupuestado en el presupuesto y las proyecciones de Hacienda para el próximo año, que sean dedicados especialmente a la pandemia. Creo que veo mucha gente que ha aceptado esta idea. No quiero decir que sea la única, o sea, hay muchos complementos, sí, claro. Hay muchos otros grupos de investigadores que están aportando ideas. Yo creo que todo esto, nosotros estamos trabajando para construir un acuerdo en materia económica que obviamente también tiene una dimensión política fundamental, porque nosotros podemos proponer algo, pero esto al final, quienes sancionan esto son las autoridades políticas. Una de las características más allá de los montos, porque eso puede ser cuantitativo, es que ustedes proponen no rebajar, al menos en la primera etapa, no rebajar o no hacer decrecientes los aportes. Y esto en virtud de que es necesario mantener la distancia social y las medidas sanitarias. Entonces, que las ayudas económicas vayan de la mano y cooperen con las políticas sanitarias de que cada persona dentro de lo posible se quede en sus casas. Bueno, efectivamente, la primera etapa, nosotros distinguimos 3 etapas que se pueden superponer, que pueden ser distintas entre regiones, pero por lo menos para pensar el tema. Hay una primera etapa que es la de contención, donde están las cuarentenas y una distancia social muy severa. Después viene una apertura gradual de la economía, donde empezamos a volver a las actividades normales, donde los niños pueden volver a su escuela, donde la gente puede empezar a volver gradualmente al trabajo, pero obviamente también necesitamos ahí apoyo a familias porque hay mucha caída de ingresos. Y una tercera que llamamos la reactivación, que va a ser más adelante. En un periodo de 18 meses, esperamos que durante este periodo la situación sanitaria ya esté resuelta y estemos preocupados de levantar la economía. En una primera fase nos parece fundamental el tema apoyo de ingresos. Y este apoyo de ingresos tiene un componente que a los trabajadores, como lo considera, ¿no es cierto?, el plan de protección de empleo a los trabajadores a través del subsidio de desempleo. También nosotros pensamos que hay que abarcar el 80% de la población de la gente que tiene trabajo independiente, informales, ¿no es cierto?, que también están sufriendo mucho, y también alcanzar al tema de los honorarios. Creemos que en eso, y que eso tiene que ser una cantidad que no sea decreciente en el tiempo, porque durante este periodo no decrece la necesidad de una fuerte distancia social. Sí. Y esto es particularmente importante porque en la etapa, y lo que dicen los estudios, me ha tocado estudiar bastante epidemiología en el último tiempo, al principio es precisamente esta etapa de contención la que permite que después, cuando se abra la economía, estemos en una fase de muy poco contagio. Nosotros sabemos la gravedad que puede producir esto en los sistemas hospitalarios, lo que esto puede significar en términos de disrupción de la actividad y en términos de tener que volver a hacer cuarentena. Sí. Esto tiene que ser un proceso gradual. Presentamos, ya está con nosotros Vittorio Corvo, también expresidente del Banco Central, a la distancia. Vittorio, gracias por recibirnos en su casa. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. En su columna del Mercurio hoy día ponía que una parte diciendo prácticamente que las cosas están peor o se han desarrollado de forma más compleja de lo que pensábamos en marzo. Y las primeras políticas fueron desarrolladas quizás con los elementos que teníamos a la vista en marzo. Y creo que nos enganchemos con lo que venía diciendo José Gregorio. ¿Usted también cree que hay que aumentar muchísimo más el gasto, si es que hay espacio y si es que hay que mantener los ingresos para poder cooperar con la política sanitaria? Primero, hay que entender muy bien de que
la economía mundial hoy día es muy distinta de lo que era a comienzo de marzo. En ese momento el escenario era que el mundo iba a tener una contracción de alrededor de 3%. Hoy día ese número está más cerca de 6%. Incluso la OECD tiene más de 6%. O sea, el doble de caída de lo que se veía en marzo. Es un golpe muy fuerte. Y el segundo golpe fuerte a nosotros es que también al mismo tiempo la epidemia ha tomado más fuerza interna en Chile, lo cual ha obligado a hacer cuarentenas mucho más extendidas, que hoy día incluye una parte importante de la región metropolitana. Eso va a hacer de que la caída de productos y la caída de empleo va a ser muy fuerte. Ya lo vimos en la cifra que incluye solamente de la mitad de marzo en adelante, la cifra que acaba de salir, que es la mitad del trimestre, que hay un aumento muy grande en el número de personas que pierden empleo. No, es peor, no hay que mirarlo por el desempleo sube poco. Lo que sube mucho es la gente que pierde su empleo, y el desempleo sube poco porque mucha gente se retira del mercado laboral porque no puede encontrar trabajo. Entonces no hay duda que hoy día el escenario es muy distinto. Se hizo un tratamiento para un enfermo que teníamos un cierto diagnóstico. Hoy día el diagnóstico es distinto, lo cual requiere, sin ninguna duda, cambiar las medicinas. Y parte, Vittorio, de ese cambio de medicina, a su juicio, tiene que ver con asegurar un ingreso familiar no decreciente durante los 3-6 meses, lo que sea necesario, como para poder sustentar y reforzar la estrategia sanitaria. ¿Usted cree que eso habría que cambiarlo? Yo creo que eso hay que ajustarlo porque el mundo cambió. Ahora necesitamos que las personas, especialmente los informales, que viven muy hacinados, tengan la oportunidad de poder cumplir las cuarentenas y los contactos que se puedan también proteger durante este periodo, lo cual requiere que su ingreso se le mantenga por más tiempo y los montos les permitan no tener que salir a trabajar. Hoy día tenemos que invertir en la sociedad para protegernos de este gran shock sanitario que estamos teniendo y un shock económico. Entonces requiere más apoyo, significa por más, tenemos que ir calibrando esto, porque nadie tiene la bola de cristal, entonces tenemos que ir calibrando, pero necesita un monto más constante en el tiempo porque esto va a durar más. José Gregorio, esto es ustedes dos son economistas, pero a ustedes dos les ha tocado estar dirigiendo el Banco Central y me imagino que también saben de lo importante que es la política aquí. Poco sacamos que los técnicos den recetas si no somos capaces como sociedad de bajarlo a la política y diseñar además políticas públicas, pero que haya acuerdos. ¿Cómo ve José Gregorio, después se lo pregunto a Vittorio Corvo, la posibilidad de que este nuevo esquema necesitamos consensuarlo entre todos y además contra el tiempo? Efectivamente. Buenas noches, Vittorio. Gusto de estar aquí virtualmente contigo. La verdad, efectivamente, necesitamos un acuerdo, estamos contra el tiempo. Yo creo que el país no va a perdonar si somos incapaces de lograr un acuerdo. Los acuerdos tienen una cosa muy importante, nunca estamos conformes. Siempre hay cosas que nos gustaría que fueran de manera distinta, que tal vez podrían ser mejor, pero yo creo que lo que el país necesita es un acuerdo, que unemos voluntades y que tratemos de buscar un camino. Yo creo que se ha estado la última semana, y por lo menos la discusión entre técnicos, he visto creciente convergencia. Vamos a tener diferencias, vamos a tener discusiones bastante álgidas. Nosotros las tuvimos en el grupo Los Seis también para ponernos de acuerdo. Es normal. Yo creo que es parte del ejercicio que tenemos que hacer. Pero aquí tiene que haber un esfuerzo de buena voluntad, un esfuerzo al que también esperamos fundamentalmente que sea apoyado también por el sector político y que participe, porque al final son ellos los que van a decidir, son ellos los que lo van a tener que promover, son ellos los que van a tener que aprobarlo y permitir que exista la iniciativa legislativa y política para que podamos tener nosotros una ayuda urgente en esta situación de pandemia. El problema no solo son el diseñar buenas políticas, es clave también en la oportunidad en la cual se aplican. Y es particularmente importante hoy. En época de la crisis financiera internacional uno se podía atrasar o adelantar 1 o 2 meses moviendo las tasas. Y de alguna otra manera uno iba compensando, iba haciendo. Hoy día hay un problema de alimentación de la gente, hay un problema de hambre, hay un problema de ingreso, hay un problema de desesperación que tenemos que abordar. Posteriormente, probablemente también vamos a tener problemas serios de desempleo y por lo tanto vamos a tener que ir actuando no solo con energía, sino también con oportunidades. José.
O sea, luego hablamos, les quiero preguntar a los dos sobre empleo, porque eso es lo que a la gente le llega primero, su bolsillo, estoy sin ingreso, estoy sin empleo, pero quiero que Vittorio Corvo se haga cargo de justamente de esa duda que tenemos, si vamos a ser capaces como país y la clase política de llegar a los acuerdos mínimos al menos suficientes y a tiempo para poder ir en ayuda a las personas que lo necesitan. ¿Cuán importante es la política, Vittorio Corvo? No, yo creo que tiene un rol muy importante que jugar porque al final estos programas tienen una parte importante de ello, tienen que negociarse. Entonces hoy día yo lo que espero, dado que está cada vez más claro de que este es un problema muy grande con efectos en la vida de los chilenos, hoy día gente que está con hambre, pero al mismo tiempo esto también se está haciendo que la epidemia se prolongue por el hecho de que es muy difícil poder hacer cumplir las cuarentenas, no solamente porque la gente no hace mucho caso a las recomendaciones, sino que también tiene que salir, está obligado muchas veces a salir a trabajar para traer algo para la casa. Entonces yo creo que hoy día hay más conciencia, esto es transversal, de que despertamos a un shock, estábamos en un problema distinto nosotros en octubre pasado, era un estallido social, hoy día tenemos un shock tremendo, hoy día es un estallido para sobrevivir, es un estallido para mucha gente de la clase media, está hoy día angustiada no solamente por la epidemia, sino que también está angustiada por las perspectivas que ve en su mercado laboral. Entonces yo creo que hoy día hay una gran oportunidad de avanzar en esto, porque yo creo que todos los chilenos se dan cuenta, del sistema político en particular, de que hay un problema importante. Entonces ahora yo creo que es la hora que se pongan de acuerdo en cómo avanzamos en esta dirección, que es urgente. Esto no puede esperar mucho. Lo que es urgente es recuperar de alguna manera el dinamismo suena muy a destiempo como está respecto a lo que está pasando ahora, el dinamismo de la creación de empleo, ¿no es cierto? Como la economía no es capaz hoy día de generar empleos, tenemos que buscar fórmulas. ¿Qué fórmulas ustedes como economistas, profesores y la experiencia que tienen de poder hacer frente a este problema del empleo, gente sin ingresos? Más allá de las ayudas que pueden hacer puntualmente durante algunos meses la autoridad, pero ¿qué planes de empleo se le ocurre a ustedes que pueden ser los que nos pueden ayudar a salir de esta tremenda crisis? José Gregorio. Matías, yo creo que en primer lugar, obviamente hay un problema de protección de empleo, porque hay empresas que han tenido las pymes son empresas que con 1 o 2 meses sin ingreso tienen que empezar a despedir. Protección de empleo ayuda, ¿para qué? Para que después la gente pueda volver a ese trabajo. En ese sentido es muy importante lo que se haga a nivel de empresas, de protección de la actividad económica. Nosotros tenemos que salvar actividad económica. Y es importante también entender que aquí se está haciendo porque eran empresas, y esa es la idea, son empresas que estaban bien, muchas de ellas fueron muy golpeadas por el estallido social, ¿no es cierto? Pero son empresas que antes venían bien, que no son problemas internos de ellas, sino que son problemas externos, como fue al principio el estallido social, y hoy día con mucho mayor fuerza la pandemia, empresas que no pueden trabajar, que no pueden recibir ingresos. Es fundamental ayudar a esa empresa. Es importante ayudar que esa capacidad productiva no se destruya. Y eso lo que permite es que una vez que vuelva la actividad a normalizarse, los trabajadores pueden volver. Por lo tanto, hay un rol muy fundamental en materia de impulsar la actividad económica. Y por eso la ayuda a la empresa no es una ayuda al dueño, es una ayuda, normalmente la ayuda a la empresa, o sea, puede haber un pequeño emprendedor que lo estamos ayudando, pero lo importante es esa capacidad productiva que genera empleo que se mantenga. Después vamos a tener que pensar bien en la reactivación, después vamos a tener que pensar si es necesario crear programas de emergencia, programas de empleo de emergencia, cosas que eventualmente vamos a tener que hacer. Creo que una cosa importante que nosotros destacamos mucho es que es importante hoy día ir preparando los planes alternativos. No sabemos cómo va a evolucionar la economía. Esta es una crisis de la cual no tenemos precedentes para entender. Va a haber una profunda reestructuración económica en el mundo entero. Va a haber muchos cambios en las formas de producir, en las actividades económicas más importantes para la población y para la economía. Por lo tanto, tenemos que estar muy preparados y para eso tenemos que estar pensando y trabajando desde hoy para que cuando se empiecen a presentar esas nuevas circunstancias tengamos claro qué camino seguir y no improvisar. Vittorio Corvo. No, yo primero también
O sea, lo que hay que hacer hoy día es mitigar los efectos, o sea, estos programas para tratar de que los trabajadores se les suspenda el contrato, pero que no pierdan el empleo, porque hay un vínculo muy importante con la empresa, que eso le permite al trabajador haber desarrollado especializaciones que tienen un valor específico en la empresa. Hay un capital intangible del país, porque el trabajador es más productivo donde está hoy día por todo lo que ha aprendido. Entonces hoy día es proteger. Ahora lo que tenemos para adelante, una preocupación, es que también hay sectores que van a cambiar en forma importante. En los sectores de servicio, con contacto cara a cara, se va a tomar mucho tiempo en recuperarse, que es lo que tiene que ver el turismo, restaurantes, comercio cara a cara, eso cambió. Eso va a necesitar reestructurarse. O sea, entonces eso va a tomar mucho más tiempo. Y una vez que naveguemos esta tormenta, cuando empiece ya a mejorar el mar, en ese momento tenemos que preocuparnos, irnos preocupando de cómo damos un impulso a que la gente que va a perder su empleo de todas maneras, aquí uno no puede ser mago porque está cambiando la situación, esa gente pueda reincorporarse al mercado laboral, ahí van a tener que haber subsidios de desempleo, va a tener que haber en esa etapa también obras públicas que sean muy intensivas en empleo y que resuelvan problemas de la sociedad. Entonces, esa es una etapa en la cual que seamos capaces de sobrevivir en esta tormenta. Pero hoy día el país ha recibido un tremendo shock doble, como digo, un colapso de la economía internacional. Vamos a ver caídas de productos sobre el 10% en todos los países industriales en el segundo trimestre. Y en el año como un todo caía entre 6 y 9%. O sea, es una caída brutal. Y eso significa que tenemos que tratar de proteger los marineros mientras estamos en esta tormenta, para que después podamos empezar a pensar de nuevo cómo navegamos hacia adelante. Entonces vamos a tener 6 meses muy difíciles, y eso hoy día hay que ayudarle a los trabajadores, que se mantengan conectados con las empresas, y para eso no hay duda que tenemos que hacer, el país tiene que hacer un esfuerzo como un todo. Ahora, Chile, para ser un país creíble a largo plazo, que ha sido lo que nos ha dado espacio hoy para tener colchón, tener ahorros, ahorros afuera, es que ha sido un país responsable, que paga, que cumple. Entonces, hoy día que hay más espacio y todos están más o menos contestes en que hay que poner más plata sobre la mesa, romper el chanchito, un buen chileno, es el momento de pensar cómo vamos a ir después reestructurando esta mayor deuda, que es transitoria probablemente, o no es el momento de pensarlo, José y Vittorio. Yo creo, mira, yo creo que en estos momentos lo que tenemos que preocuparnos es de la pandemia y del apoyo. Tenemos claro, y yo creo que hay que tener mucha conciencia que esto nos va a dejar con una mochila más pesada. Obviamente, al tener esa mochila más pesada, de aquí a cuando salgamos vamos a tener que pensar en lo que llamamos una consolidación fiscal. Chile no puede seguir. Chile desde el año 2010, 2011, hubo un terremoto entre medio, pero en 2012 ha estado aumentando su deuda de 12% del PIB, y este año vamos a terminar en 27, 28, probablemente 30% del PIB, sin parar. A este ritmo, el año 2030 podríamos estar en 60% del PIB, y en ese caso vamos a perder nuestro grado de inversión y vamos a hacer una economía que no va a poder hacer sus políticas como quiera, sino que va a depender de lo que nos presten. Y la verdad que eso sería muy, muy dañino para nuestra economía. Uno tiene que vivir con lo que tiene. Por lo tanto, vamos a tener que tener una discusión sobre qué es lo que va a haber que hacer, pero a mí me parece que adelantarlo hoy día no corresponde hoy día tratar de llegar a un acuerdo de qué vamos a hacer en 2 años más. Creo que eso es enredar los temas que tenemos que acordar con urgencia. Tenemos que tener claridad que es un tema que vamos a tener que tocar, que es un tema que vamos a tener que discutir, que es un tema que vamos a tener que resolver. Vittorio, ¿cómo se hace para alumbrar con las luces bajas, pero también esas luces altas que iluminen en 3, 4 años más, que es importante? ¿Cómo lo vería usted? No, yo creo que o sea, concuerdo con José que ahora lo que tenemos que hacer es navegar en esta tormenta y que no se nos caigan los marineros del barco. Entonces eso lo que se requiere hoy día es mitigar, y después no hay duda que vamos a salir de esto con más endeudamiento, y eso va a requerir de ponernos en una trayectoria futura para controlar la deuda, porque hay un tremendo beneficio de tener una deuda manejable. Ese beneficio es que podemos nosotros tener acceso a mercados internacionales, ese beneficio es que no solamente el Estado se financia una tasa más baja, sino que también se financia una tasa más baja todo el sector privado. Entonces ese es un tremendo activo.
un tremendo activo que se depreció un poco en los últimos 10 años, pero sigue siendo un tremendo activo hoy día. Entonces, pero hoy día ese es un problema que vamos a enfrentar después. Hoy día lo que hay que pensar es de que hay que hacerse cargo del problema que tenemos y usar una capacidad de endeudamiento moderada para que esto no tampoco nos creemos otro problema de deuda para adelante. Pero ese problema de deuda hay que resolverlo poniéndose de acuerdo qué vamos a hacer del 2022 para adelante. Hoy día lleguemos primero al 2021. José Gregorio Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, les agradecemos mucho su mirada, su análisis esta noche en Estado Nacional. Muy buenas noches a los dos y gracias. Muchas Buenas gracias noches, por Matías. estar contigo. Buenas noches, José. Matías, mucho gusto de haber estado también con Vittorio virtualmente. Igualmente, José. Igualmente, José. Que estén muy bien, muchachos. Bueno, Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.